Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Deseamos de todo corazón que la estén pasando bien en compañía de sus seres queridos y siempre con la bendición de Dios. Agradecemos al Eterno por su vida y encomendamos también su vida a la gracia de Dios. Rogamos que el poder de Dios se manifieste en su adversidad. Suplicamos a Dios que la gracia de Jesucristo se derrame en su vida para que sea confirmada, para que sea confirmado en Jesucristo y pueda sentir cada día el gozo de la salvación. Hoy estaremos hablando en el capítulo 15 de Romanos. Nosotros somos para bendición y para ser bendecidos. Hemos hablado acerca de cómo responder a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, porque cuando no podíamos hacer nada, Dios nos implantó la vida por el poder del Espíritu Santo, por supuesto, en los méritos de Jesucristo, porque Jesucristo murió para que tengamos vida. Y estamos hablando precisamente de cómo podemos ministrar la vida de otras personas. Cuando ministramos la vida de otra persona, de otras personas, a través de la gracia que hemos recibido, podemos crecer, podemos ser más bendecidos y por supuesto que por eso la Biblia dice que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Vamos entonces al capítulo 15 de Romanos. Y ahora estaremos en el verso 17 hasta el verso 19. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. El apóstol Pablo está motivando a la iglesia que está en Roma para que la iglesia sirva, para que la iglesia se avive, para que ya no exista pleitos, para que no existan rivalidades entre los judíos y entre los gentiles. Los judíos deben saber que el apóstol fue llamado por Dios para predicar en el mundo gentil. Y los gentiles deben saber que el ministrar a otros, no importa quiénes sean, ya sea judíos, sea griegos, sea gentiles, debe fluir por la gratitud y como la respuesta a la gracia de Dios. El apóstol por eso dice que él se gloría en Cristo. Porque todas las obras que él hace, todo lo que él está haciendo, es porque ha recibido un llamado para ministrar a los gentiles. Y luego en el 18 dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de él. Y esto tiene que ver para la obediencia de los gentiles, porque los gentiles reciben el evangelio y por la fe ellos creen, y cuando creen entonces obedecen a Dios. Todo esto, dice la Biblia, a través de la palabra y a través de las obras. O sea que el apóstol Pablo se coloca en la primera fila de quienes debemos servir a Dios cuando recibimos la gracia. Por un lado, hermanos, el solo hecho de ser salvos nos coloca ya en la posición de siervos, porque absolutamente todos debemos sentir gratitud por la salvación en Cristo. A la gracia se le responde con una actitud de gracia ante todos. Por eso la Biblia nos está enseñando desde el capítulo 14 y ahora en este capítulo que siempre debemos tener un lugar especial en nosotros para ayudar a las demás personas. Incluso debemos
hacer exactamente lo mismo que Cristo hizo. Porque Él nos amó, se despojó de su gloria, se negó a Él mismo y se entregó a la cruz por nosotros. No pensó en Él, más bien pensó en nosotros y se entregó como un siervo, como el siervo sufriente que fue profetizado para salvarnos. Esa misma actitud nosotros debemos tener. El apóstol Pablo nos da el ejemplo de su llamado, de su ministerio, de su vida. Él se ha entregado en palabra y en obras al ministerio. ¿Cuánto implica predicar el evangelio como el apóstol Pablo lo está haciendo? Tiene muchas implicaciones. En el verso 19 dice que con paciencia, por supuesto, él ha llevado a cabo su ministerio. ¿Por qué? Porque siempre se muestra la potencia del poder de Dios. Y por eso nos enseña que con el poder de Dios puede llevarse a cabo nuestro ministerio, nuestro servicio. Con potencia de señales y prodigios, en poder del Espíritu. De manera que de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo he llenado del evangelio de Cristo. El apóstol Pablo reconoce que todos esos terrenos que ha logrado, que no ha sido fácil, ha sido por el poder de Dios. Y cuando dice que por el poder del Espíritu de Dios, está refiriéndose al resultado de su labor. Es decir, el resultado para que haya convencimiento o el resultado del convencimiento, de la conversión, de la salvación, de la confirmación, depende totalmente del Espíritu Santo. Tal vez ahora nosotros nos sintamos incapaces. Tal vez nosotros creamos que no podemos hacer mucho, pero se trata de obedecer al llamado que Dios nos ha hecho para ser de bendición, para edificar, para hacer soporte, para acompañar, para fortalecer a los débiles. El Señor hará la obra con poder. Porque el Espíritu Santo es el que nos empodera para cumplir con la labor, pero además el Espíritu Santo es el que convence los corazones. La palabra que tenemos que obedecer ahora los creyentes, los hijos de Dios, es llevar el evangelio a todo el mundo, es hacer discípulos, es ayudar a las personas que son creyentes para que puedan crecer a través de la gracia. Así que todo el territorio que el apóstol Pablo ha ganado es por la palabra, por las obras, producto de su labor con fidelidad, pero por supuesto con potencia de Dios, porque es Dios el que ha hecho señales y prodigios en el ministerio del apóstol Pablo, y la conversión llega por causa del poder del Espíritu Santo. Todo esto que el apóstol Pablo ha hecho es porque está convencido de la gracia con la que él ha sido salvado. Y cada paso que el apóstol Pablo dio, lo dio con el propósito de compartir la palabra, de manifestar a través de su vida el evangelio de Jesucristo. Y por eso dice, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Todo lo he llenado del evangelio de Cristo, cosa que habla de un ministerio entregado totalmente a la predicación del evangelio. En los versos 20 y 21, el apóstol Pablo tiene el deseo precisamente de llevar el evangelio donde el evangelio no ha llegado. Y de esta manera me esforzaré a predicar el evangelio
no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Esto no es orgullo, sino más bien habla de la vocación que él tiene, del llamado que él tiene, porque fue llamado por el Señor para llevar el evangelio en presencia de reyes, de gobernadores, para llevar el evangelio en el mundo gentil. Y esto nos hace a nosotros reflexionar sobre nuestra vida. Lo que estamos haciendo, lo hacemos bajo la convicción que es lo que tenemos que hacer. ¿Estamos nosotros sirviendo en nuestro entorno? ¿Estamos participando de la predicación del evangelio? ¿Estamos para ser de bendición en la vida de otras personas? ¿Podemos ahora reflexionar sobre nuestros frutos? ¿Sobre lo que hemos logrado por el poder del Espíritu Santo? Más bien, lo que Dios ha logrado a través de nosotros, podemos nombrarlo, podemos enumerarlo. Es algo que debiéramos considerar con total seriedad, porque Dios nos llama precisamente para servir a los demás. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán, porque está convencido que Dios lo usará para hacer grandes señales, grandes prodigios. Habrán milagros en el ministerio del apóstol Pablo, pero además él va a enseñar la palabra. Por eso utiliza la palabra verán y oirán y entenderán. ¿Por qué? Porque Dios haría grandes señales a través de su ministerio y Dios también le daría la palabra correcta para anunciar el evangelio. Pero escuche esto. El apóstol Pablo habla de su ministerio porque a continuación él nos presenta que también la iglesia ha cooperado en ello. La iglesia ha participado de su ministerio. En el verso 22, 23 y 24, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, refiriéndose del anhelo que tiene de llegar hasta Roma. Pero él dice, he tenido que llevar el evangelio donde no ha sido predicado. Pero ahora, no teniendo más campo en esta región y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y sé encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Tres cosas son importantes. Primero, la iglesia que recibe al apóstol para que él pueda desarrollar su ministerio en las fronteras en donde el ministerio no ha sido conocido todavía, el ministerio del apóstol Pablo, donde el evangelio no ha sido llevado. Pero él dice, yo espero que ustedes me reciban. Además, espero que me encaminen, es decir, que me puedan acompañar para que yo pueda estar donde no he estado. Luego menciona, después de que me haya gozado con vosotros. O sea, él está esperando la buena disposición de la iglesia para recibirlo de tal manera que les pueda instruir, les pueda confirmar en la fe y ellos mismos puedan ayudarle para que llegue a los lugares en donde no se ha predicado el evangelio, como ya lo hemos mencionado. Esto nos dice, hermanos, que una iglesia, que nosotros mismos siempre debemos estar dispuestos, siempre dispuestos para ser instrumentos de bendición en la distribución del evangelio. Que Dios nos use a través de lo que somos, a través de lo que hacemos, a través de lo que tenemos, para coadyuvar siempre en el extendimiento del reino, para hacer de bendición como
lo seguimos reiterando en la vida de otras personas. Así que cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar. Quiere estar allí para ser de bendición, para gozarse con la iglesia y ser encaminado allá por vosotros. O sea que él va de paso hacia Roma porque quiere ir aún más allá, quiere extenderse aún más allá y llegará a Roma para que Roma, allí en la iglesia de Roma, sea su centro de operación. ¿Está pensando eso? Que allí sea el centro de operación para distribuir el evangelio en los territorios en donde no se ha predicado. Dios quiere, hermanos, nuestra disposición, nuestra disponibilidad incluso para ser siempre de bendición, como una gratitud especial por lo que Él nos ha dado. Y es que si hemos recibido la buena noticia, si hemos sido salvos y en verdad estamos disfrutando de Cristo, es algo que debiéramos querer compartir de manera natural, hacerlo de manera natural. Los planes entonces del apóstol Pablo siguen desarrollándose en el versículo 25 al 27. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Fíjese cómo tiene todo bien determinado. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Esto que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma es para motivarla, para que la iglesia se prepare para la predicación, que la iglesia se prepare para la llegada del apóstol Pablo, porque juntos van a compartir el evangelio, van a distribuir el evangelio, y está hablando de la iglesia de Macedonia y de Acaya, que ellos recolectaron una ofrenda y la entregaron al apóstol Pablo para que él pueda llevarla a los pobres de Jerusalén, a los creyentes de Jerusalén que están pasando por tiempos difíciles. Imagínense esto, pero veamos por qué Acaya y por qué Macedonia recolectan esta ofrenda. El verso 27, Romanos 15. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Será que tenemos este pensamiento delante de Dios? Que si Dios ha sido bueno con nosotros, tenemos que ser buenos con los demás. Eso es lo que Dios quiere, porque así nos bendice, porque así crecemos, porque así se desarrolla nuestra fe. Este ejemplo de la iglesia de Macedonia y de Acaya, saben de la necesidad que hay en muchas familias de Jerusalén, pero también se acuerdan que ellos recibieron el evangelio gracias a los santos de Jerusalén, porque precisamente de allí salieron los que llevarían o los que llevaron el mensaje. El apóstol Pablo entonces sale para llevar el evangelio a estos lugares y otros colaboradores de ellos. Así que la iglesia siente que son deudores ante los hermanos de Jerusalén, porque ellos recibieron el evangelio por su fidelidad a Dios, por su trabajo. Ellos fueron participantes de los bienes espirituales de los santos de Jerusalén, porque ellos llevaron el evangelio, porque ellos impulsaron el evangelio, porque ellos encaminaron a los misioneros, incluyendo al apóstol Pablo, para que llevaran el evangelio a esos lugares. Y fueron allá entonces porque el Señor les convenció de esa labor. Así que ahora que ellos tienen la ocasión, porque Dios así lo ha permitido, y la bendición, quieren compartir con los hermanos de Jerusalén. Y el apóstol Pablo tiene entonces ahora la determinación de tomar esa ofrenda y llevarla hasta Jerusalén. Así que cuando
haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. La palabra que utiliza fruto, porque está diciendo que lo que Acaya ha hecho, lo que Macedonia ha hecho, es fruto de la fe, es fruto del evangelio, es fruto de la gracia, es fruto de la misericordia, es fruto de las bendiciones que Dios les ha dado. ¿Sabe usted una cosa? Si nos ponemos a pensar en tantas cosas buenas que hemos recibido por parte de Dios, es más, cuando hemos pasado tiempos muy difíciles, pruebas muy difíciles, procesos muy difíciles, aún ahí hemos experimentado la gracia y la misericordia de Dios. Es más, ¿cuántas veces hemos sido perdonados por el Señor? ¿Cuántas veces hemos recibido el abrazo de Dios? ¿Cuántas veces hemos podido reposar en los brazos de Dios? Todas estas cosas deben motivarnos a honrar a Dios, a amar lo que Dios ama, a encaminar nuestras vidas en los propósitos de Dios. Y Dios quiere una iglesia avivada. Dios quiere una iglesia entregada a la predicación del evangelio. Debemos tener la visión de alcanzar a personas de todo el mundo. Y claro está que cuando disponemos nuestro corazón para ser de bendición, Dios nos usa. Y podemos llegar a tantas personas como nunca nos hubiéramos imaginado. Podemos alcanzar a tantas personas en otros lugares en donde nunca pensamos dar frutos, pero solo basta que dispongamos nuestro corazón. Tal vez el problema que presentamos siempre son los recursos. Las iglesias que no cooperan con los misioneros que están en otras naciones, en otros continentes, es porque comienzan a ver sus necesidades y dicen, aquí tenemos necesidades. Entonces quiere decir que no están actuando en fe, porque si hay necesidades, nuestra confianza es que Dios va a suplir nuestras necesidades, que como iglesia podemos coadyuvar para la evangelización en todo el mundo. Tal vez nosotros no hemos podido compartir el evangelio con una persona cercana a nosotros o distante de nosotros porque tenemos un mundo de actividades. Tal vez no podemos convivir con nuestros hermanos en la congregación, puesto que llegamos un poco tarde a las reuniones y hay veces que somos los primeros en retirarnos. No podemos conocer a la comunidad porque andamos deprisa, porque tenemos muchos quehaceres. Es decir, no estamos dispuestos a corresponder a Dios por la gracia que nos ha dado. No estamos dispuestos de manifestar obras que bendigan a otras personas. Esto tiene que pasar. Hermanos, démonos la oportunidad de ser de bendición en la vida de las personas. De verdad, hay que esforzarnos por bendecir y el Señor nos va a sorprender con muchas bendiciones. El Señor nos va a dar abundantemente de sus bendiciones. Y yo digo que espirituales y también materiales. Porque Dios suple las necesidades cuando nos entregamos apasionados para que otros sean bendecidos con la palabra. Cuando trabajamos para el Señor, Él es fiel. Él es fiel. Porque el trabajo en su obra no es en vano. Así que muchas iglesias continuarán pobres en todos los sentidos, porque cuando reciben el llamado para ser de bendición, miran hacia ellos mismos y entonces encuentran muchas necesidades y dicen, no se puede, tenemos necesidades. Y yo siempre he creído, hermanos, he creído que Dios nos da la oportunidad de suplir nuestras necesidades cuando nos invita a ser de bendición en la vida de otras personas. Y resulta que cuando somos de bendición en la vida de otras personas en fe, en confianza, ese es el medio que Dios utiliza para suplir nuestras necesidades. Porque como actuamos en fe, creyendo que Dios lo puede todo, que Él es el proveedor, que Él hace la obra, ¿sabe qué sucede?
Por supuesto, Él actúa en nuestras vidas y hace maravillas y milagros en donde podemos ver su mano de providencia, donde podemos ver que Él suple nuestras necesidades. Por eso es que andamos por fe y no por vista. Por eso es que la única manera de que hayan frutos en nuestra vida como cristianos es que confiemos en Dios, porque Él hace la obra. Así que Dios ahora mismo le quiere preparar para que sea de bendición. Dios ahora mismo le quiere preparar para que usted reciba más bendiciones. Sea buena administradora, buen administrador de la gracia que tiene, de lo que ha recibido, de esos dones maravillosos que tiene. Póngalos en práctica, ejercite sus ministerios, sus capacidades espirituales y Dios hará grandes cosas, grandes maravillas. ¿Sabe una cosa? Esto que voy a decir es bastante sensible, pero es una realidad. Cuando en la casa no hay muchos creyentes, cuando solo mamá o papá son cristianos, por supuesto, son tiempos de mucha aflicción, de mucha preocupación, y más cuando los hijos están esclavizados en algunos vicios. Eso trae dolor en la vida de la familia. Pero esta familia debe servir, esta familia debe participar en la bendición para otras personas. Y sabe usted una cosa, el Señor hará grandes cosas en la vida de sus hijos, en la vida de la familia. Por eso, hermanos, creo que la mejor manera de ser bendecidos es cuando damos. Es cuando estamos dispuestos a que otros participen de las bendiciones y Dios nos da a nosotros recompensas espirituales. Así que si ahora usted es de las personas que quiere que sus hijos se conviertan, que su esposo se convierta, que su esposa se convierta, trabaje para el Señor. Sirva al Señor en fe, dedique su vida, lo que hace para bendecir a Dios y a las personas, y Dios hará grandes cosas en su hogar, en su familia. Me acuerdo del carcelero de Filipos. ¿Se acuerda usted del carcelero de Filipos? Mire, este hombre era enemigo del evangelio. Pero cuando vio el poder de Dios manifestado en el apóstol Pablo y en los colaboradores del apóstol Pablo, ¿sabe qué hizo cuando vio que Dios se manifestó? Se convirtió. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hizo la pregunta cuando se iba a suicidar y vio el amor de los misioneros y vio que los misioneros estaban ayudándole para que no se quitara la vida. La respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y pareciera ser, hermanos, que esto es solo una palabra, pero no es solo una palabra, tiene que ver con algo más profundo. El espíritu de esta palabra es enorme, porque este hombre sí entendió de manera espiritual esa palabra. Él creyó la palabra, pero ¿sabe qué hizo? Inmediatamente él sirvió en el reino, porque llevó a los que habían sido sus prisioneros a su casa, les curó las heridas, los vendó, les dio comida, los alojó, los protegió. ¿Y sabe qué sucedió? Ellos predicaron el evangelio a toda la familia y la familia se salvó. Era un nuevo creyente, era un nuevo convertido, pero tomó en serio la palabra. Si tú crees, también tu familia se salva. Pero claro está, la familia se salva porque él va a participar en el reino con obras y con palabras, como el apóstol Pablo lo menciona. Este gesto de servicio, este gesto de coadyuvar en el reino, trajo la bendición a su casa. Él fue de bendición en el reino de Dios, fue de bendición para otras personas y Dios le retribuyó y toda la familia se convirtió. Mis amados hermanos, cuando servimos a Dios de todo corazón, cuando nuestra familia en realidad también forma parte de nuestro ministerio, el Señor hará grandes cosas. Veamos la petición que el apóstol Pablo hace a la iglesia.
Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. En esa labor que tiene de llevar la ofrenda de los hermanos de Macedonia y de Acaya hacia Jerusalén y de ir a Roma hasta España, él está diciendo a la iglesia, a los hermanos que están en Roma, oren a Dios por mí. Fíjese, porque os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El apóstol sabe que corre peligro en llevar la ofrenda a los santos de Jerusalén, pero él se dispone en confianza, pero también busca que la iglesia que está recibiendo su carta ore por él. Vea lo que dice Hechos 20, 22 y 23. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero él quiere llevar la ofrenda a los santos, pero él quiere llegar a Jerusalén. Jerusalén ya ha recibido el evangelio. Lo que él quiere hacer es llevar apoyo a los santos, a los hermanos, a las familias que sufren, porque Acaya ha recolectado una ofrenda. Lo mismo entonces la iglesia de Macedonia. Así que aunque él sabe que le esperan prisiones y tribulaciones, quiere ir para allá. Pero también sabe que la oración de la iglesia, la cooperación de la iglesia para que sea protegido, para que sea guardado, es eficaz. Y uno puede aquí preguntarse, bueno, ¿por qué cosas? ¿Por qué razones? Si Dios está viendo que un hombre como el apóstol Pablo está predicando el evangelio por todas partes, ¿por qué tiene que sufrir? ¿O está llevando una ofrenda especial para Jerusalén? ¿Por qué tiene que sufrir? ¿Sabe usted una cosa? Todo ayuda para el extendimiento del evangelio y todo ayuda para la confirmación de los santos, porque el apóstol está invitando a la iglesia a que oren por esa causa. Y los que oren por esa causa seguramente tendrán la bendición de ser instrumentos de Dios para coadyuvar en esa situación, en ese propósito. Y así como tienen la bendición de orar, Dios les va a bendecir. Incluso vean lo que dice también el verso 10 de Hechos 21. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien visitándonos, el que vino a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Fíjese lo que está sucediendo. Lucas está narrando esta experiencia. O sea, Lucas y los que estaban con el apóstol Pablo le dijeron al apóstol, le rogaron que no fuera para Jerusalén, que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, dice Lucas, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días,
hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. ¿Se da usted cuenta la disponibilidad de un hombre para llevar el evangelio en medio de los peligros? Así, hermanos, termina la carta en el capítulo 15. En las dos primeras partes, el apóstol Pablo habló hacia nosotros, diciéndonos que no juzguemos, que estemos dispuestos a ayudar a los débiles, que no menospreciemos, que estemos dispuestos a recibir a todas las personas, que podamos actuar como Cristo actuó. Y ahora Él mismo se pone como ejemplo, porque así debemos ser nosotros. Somos llamados para tomar la cruz de Cristo y servir a Cristo, sirviendo a todos. Y cuando nosotros, hermanos, servimos, somos de bendición. Y les recuerdo que cuando somos de bendición por administrar correctamente las bendiciones de la gracia de Dios, Dios nos da más gracia, nos ayuda a crecer, nos ayuda a desarrollarnos en fe y podemos disfrutar a Cristo permanentemente. Así que la invitación es a recibir a Cristo hoy en nuestros corazones como nuestro Salvador. Aferrarnos a Jesucristo, a disfrutar a Jesucristo y a compartirlo siempre en nuestro entorno con todas las personas, con los que no creen para que crean y con los que ya creen para que sean edificados.